Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Flores y en este video les voy a hablar sobre la operación y mantenimiento de una base de datos. Primeramente les vamos a hablar sobre los archivos log o en español los archivos de registros. Todas las bases de datos que conocemos de SQL Server tienen un registro de transacciones que registra todas las transacciones y las modificaciones que cada transacción realiza en la base de datos. Estos registros son una parte esencial de una base de datos. Si tenemos un poco más de conocimiento, nosotros mismos podemos crear nuestros archivos log. Estos archivos, prácticamente si hay un error en el sistema, pues lo registra y entonces con esto podemos devolver la base de datos a un estado coherente, ya que podemos regresar antes de que pasara ese error tan fatal. La vida de todo archivo comienza cuando se crea y acaba cuando se borra. La operación de dar de alta un determinado registro es similar a la de añadir datos a un archivo. Por el lado de las bajas tenemos dos métodos para dar de baja un registro en un archivo secuencial, donde claramente no es fácil eliminar un registro situado en el interior de una secuencia. Uno de estos métodos es utilizar y por tanto crear un segundo archivo auxiliar transitorio. El otro método sería guardar o señalar los registros que se desean dar de baja con un indicador o bandera que se guarda en una raíz. De esta forma los registros no son borrados físicamente, sino que considerados como inexistentes. Por otra parte, el propósito de una estrategia de recuperación de copia de seguridad es nada más y nada menos para proteger la base de datos contra la pérdida de datos y así reconstruir la base de datos después de esa pérdida. Para activar el modo de operación existen diferentes comandos. Algunas de ellas son el comando startup. Para el arranque de una base de datos hay tres fases de arranque. Estas son la fase de no montaje, la fase de montaje y la fase de apertura. La fase de no montaje es en el que se leen los parámetros del sistema, se inician las estructuras de memoria y los procesos de segundo plano. La fase de montaje, esta se asocia a la instancia con la base de datos. Se usa el archivo de parámetros para localizar los archivos de control. Estos contienen el nombre de los archivos de datos y los registros a rehacer. Por último, la fase de apertura. En esta fase se abren los archivos de datos y los registros a rehacer. Ya después de todo esto, la base de datos queda disponible para todas las operaciones que normalmente se usan. El siguiente es el comando describe. Este comando permite conocer la estructura de una tabla, las columnas que la forman, su tipo y sus restricciones. El comando showTables muestra las tablas dentro de una base de datos, mientras que el comando showCreateTables muestra la estructura de creación de la tabla. Para realizar una modificación utilizamos el comando alterTable. Para usar este comando necesitamos permisos. También otros comandos que necesitan de estos permisos serían los comandos insert y el comando create. Un factor clave para conseguir una entrada y salida de disco mínima para todas las consultas de base de datos es asegurarse de que se creen y se mantengan buenos índices. Un paquete puede usar la tarea reorganizar índice para reorganizar los índices de una base de datos individual o de varias bases de datos. Esta tarea encapsula la instrucción alterindex de TransactSQL. Si elige compactar datos de objetos grandes, la instrucción utiliza la cláusula reorganize-wise. Loop compation va a permanecer encendido. En caso contrario, se utiliza loop compation como apagado. En la parte de la fragmentación de los índices, es consecuencia de los procesos de modificación de los datos, como instrucciones insert, update y delete.
efectuados en la tabla y en los índices definidos en la tabla. En la detección de fragmentación, el primer paso para decidir qué método de desfragmentación se va a utilizar consiste en analizar el índice para determinar el nivel de fragmentación. Si se usa la función del sistema, se puede detectar la fragmentación de los índices de la base de datos Tuban homologada. La reconstrucción de índices se debe examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado puede ser porque algunas partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Por ejemplo, en el caso de Oracle tenemos Blevel, que es parte del formato del B-tree del índice e indica el número de veces que Oracle ha tenido que reducir la búsqueda en ese índice. Si este valor está por encima de 4, el índice deberá de ser reconstruido. El comando alterindex es una sentencia que se utiliza para cambiar o reconstruir un índice existente en la base de datos. Para reconstruir un índice bastaría con lanzar la siguiente sentencia: alter index rebuild. Estos índices son estructuras que son alternativas a la organización de los datos en una tabla. El propósito de los índices es acelerar el acceso a los datos mediante operaciones físicas más rápidas y efectivas. Eso sería todo, gracias por su atención y nos vemos.